Muévete, Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Hoy nos va a acompañar la doctora Adriana Corral. Ella es historiadora, pero además es experta en esta recuperación de archivos y la generación de nuevos archivos digitales que son más accesibles para todo público, para consulta, para uso de nuevas investigaciones. Son la materia prima fundamental de los investigadores, de los historiadores. De esto y más nos va a platicar porque además hay todo un proyecto de patrimonio cultural aquí en el Colegio de San Luis. Hay un centro de documentación, hay herramientas de las nuevas tecnologías que se utilizan precisamente con este fin. Los invitamos para que se queden con nosotros. Comenzamos con Hablemos. Bienvenidos. El patrimonio cultural es el conjunto de manifestaciones tangibles e intangibles generadas a través del tiempo, desde la prehistoria hasta nuestros días, por los diferentes grupos sociales que se han asentado en territorio del Estado. Por sus cualidades de significación social y valor documental, constituyen factores de identidad y autenticidad de la sociedad de donde surgen, de acuerdo a la Ley Estatal de Protección al Patrimonio Cultural. Esta ley considera que el patrimonio cultural del Estado de San Luis Potosí estará integrado por patrimonio cultural tangible, como bienes muebles e inmuebles culturales, y zonas de protección patrimonial como sitios históricos, paisajes culturales y jardines históricos. Existe también el patrimonio documental y cultural intangible, como ceremonias, fiestas, tradiciones y costumbres, tradición oral, gastronomía, artesanías, música y danza tradicional, además de bienes etnológicos. Son patrimonio documental los acervos de archivos documentales públicos y privados, religiosos y civiles, los acervos de hemerotecas, mapotecas, videotecas y fonotecas, las colecciones de museos y aquellos documentos o ejemplares bibliográficos, litografías, manuscritos o fotográficos privados que tengan especial importancia para el conocimiento de la historia del Estado y de los municipios. Su carácter histórico otorga la posibilidad de conocer formas de pensar y actuar en momentos anteriores y de reconstruir procesos históricos que dieron su origen. Con su análisis comprendemos nuestro presente, nos reinterpretamos como sociedad, nuestra situación y posibilidades futuras. Hoy en Hablemos nos acompañará la historiadora Adriana Corral, quien en su trabajo como investigadora en el Colegio de San Luis ha tenido a su cargo diversos proyectos relacionados al patrimonio cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar de patrimonio cultural y la verdad es que quien nos acompaña tiene ya un muy amplio camino andado en este tipo de trabajos. Tiene que ver con historia, con patrimonio y nos involucra de algún modo a todos como sociedad, como ciudadanos, como padres, hijos, abuelos. Todos tenemos una pequeña parte o una gran parte siempre que heredar, que platicar, que conservar. Así que bueno, un poquito vamos a ir desglosando este tema. Por lo pronto, bueno, pues saludamos a nuestra invitada. Ella es la historiadora Adriana Corral. Ella es doctora académica, investigadora aquí del programa de historia en el Colegio de San Luis. Doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes Lidia y buenas tardes al público que hoy nos acompaña. Bueno, pues vamos a platicar inicialmente sobre, este tema de patrimonio cultural puede ser muy amplio. De algún modo hay dos grandes distinciones de patrimonio cultural tangible y hay quienes lo llaman patrimonio cultural también intangible para hacer esta distinción. Sí. ¿Podrías de manera sencilla explicar cuál es uno y cuál es otro, tangible e intangible, que también dicen material e inmaterial? Así es. Bueno, el patrimonio cultural, el primer acercamiento que yo tuve en este tema fue un proyecto de investigación que se refirió al cementerio del Saucito en San Luis Potosí. Y ese proyecto del cementerio del Saucito tiene como objetivo principal, porque aún está vigente este proyecto, desde el año 2004,
tiene como objetivo el estudiar qué es lo que se pensaba en la sociedad potosina sobre la idea de la muerte. Para ello, este proyecto lo hizo en coautoría con el doctor David Vázquez Salguero, y nuestra fuente principal de investigación son los monumentos funerarios. Este es, en los monumentos funerarios, el patrimonio tangible, es decir, lo que nosotros podemos tocar, lo que nosotros podemos registrar, lo que nosotros podemos ver. Siguiendo con el ejemplo de este proyecto, vamos al cementerio del Saucito y nos damos cuenta que en ese cementerio los monumentos son nada más como, digamos, el punto de referencia para poder entrar a conocer otros procesos que no están palpables, como son precisamente esta idea que se tenía sobre la muerte y que se va transformando a través del tiempo, pero también otras cosas como son las leyendas, por ejemplo. Entonces, esto para nosotros vendría a constituir un patrimonio cultural intangible, es decir, lo que no podemos tocar, pero que de una u otra manera se ha ido pues comunicando de generación en generación y que prevalece pues en el inconsciente colectivo de todos nosotros, ¿no? Refiriéndonos a San Luis Potosí, nosotros podemos decir, bueno, hablamos del cementerio del Saucito y pues la gran mayoría sabe de qué lugar me estoy refiriendo, ¿verdad? El Panteón del Saucito es en sí mismo, ¿no? Esta parte, la que se le conoce como la parte vieja del panteón. ¿Por qué tiene tanta riqueza histórica? Bueno, mira, actualmente este cementerio es el único más antiguo en la ciudad que sigue todavía ofreciendo servicios de funerarios a la ciudad de San Luis Potosí. Esa es, yo creo que es su principal característica por sobre otros cementerios que se han ido abriendo en la ciudad. Este cementerio fue inaugurado en 1889 como parte de los festejos que se hicieron por la independencia. Y a pesar de que era un proyecto muchísimo más antiguo, en ese momento se inaugura y se cierran como consecuencia de ello los otros 8 panteones que existían en la ciudad de San Luis Potosí. Como un antecedente pudiéramos mencionar que en San Luis estaba dividido en barrios, en 7 barrios, y cada barrio tenía su cementerio, excepto el barrio que se llamó, o se llama aún, el de San Juan de Guadalupe, que tenía 2. Entonces, se abre el cementerio del Saucito, se cierran estos 8 cementerios, y pues a partir de ese momento hasta ahora se ha ido poblando, ¿verdad?, con diferentes pues con toda la población que se ha ido depositando a lo largo de estos años, y actualmente pues ya se encuentra en su punto de saturación. Sin embargo, esta parte en la que se centra el estudio es importante porque es la más antigua y porque en él se encuentran estos monumentos que, digamos, podrían considerarse los más grandes o evocadores de belleza, en tanto que fueron monumentos hechos en mármol. Muchos de ellos son importados, muchos de ellos fueron hechos por escultores italianos, y también se entremezclan otros monumentos que están elaborados en cantera, por ejemplo, por algunos escultores potosinos, que son los menos, y otros que fueron traídos de otros estados de la República, como fueron el Estado de México o Puebla. Y como te comentaba, esto es como el testimonio material, ¿no?, como la fuente material de este proyecto de investigación. A la par, todo lo que se va generando alrededor, como son las creencias, los mitos y las leyendas, se van generando algunos precisamente desde esta época y aún prevalecen hasta nuestros días. Y se han ido entremezclando este patrimonio cultural intangible con otras, digamos, prácticas como son, por ejemplo, trabajar la cantera, y cómo esta cantera que unos primeros constructores trabajaban en 1900 se ha ido pasando de generación en generación hasta ahora algunos maestros cantereros que todavía están allí. Todo esto, ¿por qué lo menciono? Primero, como un ejemplo de lo que es el patrimonio tangible y el patrimonio intangible, pero también para evidenciar ante nuestra audiencia que estos proyectos de investigación no solamente se centran en lo que, digamos, la hechura tradicional de la historia, que es con documentos,
sino también en una nueva forma de hacer historia que puede evocar el uso de otros recursos, como pueden ser en este caso los monumentos, o el patrimonio intangible, como son las leyendas, las tradiciones, el conocimiento que se va transmitiendo para la elaboración de los monumentos, entre otros. A mí me gusta siempre preguntar a los historiadores que invitamos que nos recuerden por qué es importante la historia para el ama de casa que nos está viendo, para los estudiantes, para nuestros niños, por qué es importante la labor que hacen los historiadores, qué recuperamos ahí, de qué nos damos cuenta. Bueno, vamos a decir ahora sí que la tradicional, ¿no? Es para saber quiénes somos, de dónde estamos. A mí en lo personal me parece que recuperar esta parte de la historia nos viene a definir nuestra propia identidad. ¿Quiénes somos, en este caso muy particular, quiénes somos los potosinos? Si hiciéramos otro estudio en algún otro lugar, pues a reforzarnos estas características que muchas veces nosotros conocemos, pero pocas veces las enunciamos. Como yo te decía en un principio, bueno, a lo mejor vas al cementerio del Saucito y si eres potosino vas a saber hacia dónde dirigirte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante también porque nos ayuda a reinterpretar posibilidades hacia el futuro, es decir, pensar qué es lo que se pensaba de la muerte en el siglo XIX nos puede ayudar a repensar ahora qué es lo que se piensa de la muerte actualmente. Y bueno, aunque se ha cambiado, pero hay elementos esenciales, como por ejemplo pensar que la muerte es solamente un tránsito hacia una bienaventuranza, ¿no? Hacia un mundo mejor. Y entonces, en ese sentido, creo que es importante esta recuperación histórica porque, bueno, nos ayuda a reforzar nuestra identidad y, bueno, finalmente para no solamente hablar de estas grandes historias de bronce, que por muchos años la historiografía nacional y general la recuperaron, sino también de las peculiaridades de los lugares donde nosotros vivimos y de las localidades, ¿no? Vamos a seguir platicando con la doctora Adriana Corral y por lo pronto los invitamos para que nos acompañen a una breve pausa. Regresando vamos a platicar, bueno, de qué más se nutren los historiadores, de qué otras fuentes de información, para que nos vaya platicando cómo es este trabajo tan importante que ellos realizan. Antes les recordamos que estamos en redes sociales. A las primeras 2 personas que se comuniquen, nuestra invitada nos ha hecho favor de regalarnos un par de libros para nuestro auditorio, así que les invitamos para que se comuniquen a través de Facebook. A las 2 primeras personas que nos manden un mensaje inbox, les regalamos el libro, uno de los libros más recientes que ha publicado. Regresando del corte, les decimos cuál es. Regresamos. Estamos de regreso y estamos platicando con la historiadora Adriana Corral, investigadora aquí del Colegio de San Luis, que entre otras de sus obras tiene un libro que recientemente se publicó y que es Estrategias de Asociación para la Inversión, y ese es el libro que estamos regalando a las primeras 2 personas que se comuniquen a través de Facebook. Ahí en un mensaje inbox les regalamos y nos ponemos de acuerdo cómo hacemos la entrega. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales del Colegio de San Luis, además de Facebook. Estamos en Twitter, Instagram, tenemos un canal de YouTube, en donde, por cierto, ya hay un material en video en donde hacemos referencia precisamente al trabajo que hicieron la doctora Adriana Corral y el doctor David Vázquez en este trabajo de monumentos funerarios del cementerio del Saucito. La verdad es que nos damos cuenta de muchos detalles, por ejemplo, que está trazado, nos decías en aquella ocasión, está trazado a la mismo modelo de un panteón en Francia, porque bueno, está hecho en tiempos de don Porfirio, y don Porfirio amaba Francia, ¿no? Así es, así es. Y luego también nos damos cuenta, antes de irnos al corte nos platicabas, cómo todo este análisis que ustedes hacen de los monumentos funerarios, para el común de la gente, pues vamos y vemos una tumba
tumba, pero ellos ya lo interpretan, lo investigan y de acuerdo a los materiales, el momento histórico, el contexto social, nos vamos dando cuenta que pues son mucho más que una tumba, ¿no? Nos muestran cómo se relacionaba la gente, cómo enterraban a sus muertos, cómo había diferencias entre un bebé que había fallecido, entre un adulto. A lo mejor también las diferencias socioeconómicas influían y bueno, todo eso lo encuentran en este libro que bueno, ya está agotado en físico, pero lo pueden adquirir también en el formato electrónico, está muy barato, cuesta 30 pesos y la riqueza que se llevan ahí es importante. Bueno, sigamos con nuestro tema, doctora. Platicábamos que íbamos un poco a conversar sobre las diversas fuentes de las que se nutre el trabajo de los historiadores. ¿Qué nos puedes decir, siguiendo a lo mejor como ejemplo esto que hicieron ustedes en el Panteón del Saucito? Sí, bueno, como tú ya lo has mencionado, Lidia, este libro, esta investigación se basa principalmente pues en los monumentos funerarios. Pero aquí quisiera remarcar que la elaboración de este libro se enmarca en una corriente historiográfica actual, podríamos decir de hace unos 15 años para acá, ¿verdad? Que bueno, en historia y en ciencia es actual. Así es. Que es una corriente historiográfica de la historia cultural promovida principalmente por la Escuela Francesa de los Anales. Y esta corriente historiográfica nos da abre la posibilidad de poder utilizar el historiador diferentes fuentes que no nada más se remiten estrictamente al documento. Y en ese sentido, el historiador ve a través de este método la posibilidad de utilizar, por ejemplo, desde sonidos, si hay algún registro fonográfico de esa época, fotografías, por ejemplo, algunos archivos, por ejemplo, que pueden tener hasta estandartes. Aquí tenemos, por ejemplo, el acervo del STIC, que tiene unos estandartes y bueno, también son objeto de fuente de información, cartelería, por ejemplo. Entonces, eso abre la posibilidad de interpretar no nada más una historia positivista o de secuencia de hechos que se basa en un documento, aunque sigue siendo pues una base, parte fundamental de cualquier investigación, sino también de poder utilizar otras fuentes y brindar la oportunidad al historiador o al interesado de tener mayor campo de interpretación, ¿no? Y de poder completar a lo mejor lo que archivos nacionales, ¿no?, que se conservan, tratar de dar a través de estas fuentes un sesgo muchísimo más específico al proceso que se quiere investigar. Aquí, por ejemplo, quisiera señalar para el caso, por ejemplo, de los monumentos funerarios, contamos con la posibilidad también de consultar los libros de registro que se llevaban para el depósito de las personas en el cementerio. Y estos libros que todavía están bajo resguardo del ayuntamiento, no solamente uno cuando los ves, pues tú los abres y dices, ay, no, pues son listas y listas, ¿no? De quién se murió y cuándo se murió y cuándo lo enterraron. Y eso. Pero la realidad es que estos libros tienen muchísimas más bondades y brindan muchísima más información de la que uno puede ver de una primera vista, ¿no? Así a simple vista. Es. Entonces, mira, por ejemplo, estos libros que se dividen en dos categorías, los que registran los entierros de primera y segunda clase y luego otros que registran tercera, cuarta, quinta y sexta, y así todavía se han llevado hasta la fecha. Y brindan no solamente el orden secuencial, sino tienes el nombre, tienes el apellido, en estas listas tienes la edad, tienes las causas de fallecimiento y luego pues el lugar en donde están depositados. Y esto nos da para interpretar no solamente, como yo te decía, un número estadístico que pues no por eso es menos importante, sino por ejemplo, ¿de qué se moría la gente? Claro. Y entonces la consulta, por ejemplo, de estos libros, haciendo un ejercicio con 2 años, hicimos ahí un ejemplo, el doctor David Vázquez y yo, y dijimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿De qué muere la gente, por ejemplo, en 1910? ¿De qué la están enterrando? Justo en el año de la Revolución. El año de la Revolución, claro. Y luego dijimos, el año de la Revolución de acuerdo con la versión, digamos, general, historiográficamente general. Para San Luis Potosí, de acuerdo con Romana Falcón, esto se da por ahí de 1915. Estas repercusiones del centro se sienten más, siguiendo a Romana Falcón,
en San Luis Potosí en ese año, y entonces compaginando a ver de qué morían antes y de qué morían después. Entonces, por ejemplo, para 1910 yo aquí traigo unas referencias. Por ejemplo, la gente se moría de enteritis, de neumonía, de infección, de viruela, infección pero no sabemos qué tipo de infección, de viruela, de sífilis, de cáncer y diabetes. Y para 1915 tienes la misma lista de enfermedades, pero además tienes a los heridos por arma de fuego, los que mueren fusilados, y por ejemplo también aquí marca algunos que están como locos, así se están registrando. Entonces esto ya te da como una imagen muchísimo más completa de lo que fue el movimiento revolucionario, porque encuentras los que están enterrando por heridas de bala, ¿no? Que efectivamente entonces con esta referencia que nos das de la historiadora Romana Falcón, el dato es que en San Luis, si bien oficialmente, digamos, la revolución estalla en 1910, los efectos, digamos, las repercusiones se sintieron muy agudamente en 1915, porque empieza a registrarse en el Panteón estas otras causas de muerte, ¿no? Así es. Y también, bueno, nada más ya para concluir esta parte, muchos luego pensamos que a lo mejor el cáncer, que ahora es actualmente una enfermedad tan evocada, desafortunadamente, no era tan común. Y yo aquí te puedo decir que aquí en San Luis para 1910 ya tiene 64 personas que están falleciendo de cáncer, y para 1915 sigue más o menos la misma incidencia, de acuerdo con los registros de estos libros. Entonces, bueno, como puedes ver, pues son datos que no se van a conseguir en ninguna otra fuente más que en este tipo de documentos, que ahora son reconocidos con la misma categoría a ojos del método de la historia cultural. Seguramente muchos de las personas que nos están viendo han visitado el Panteón del Saucito, y la verdad es que en estos espacios, es más, en nuestro mismo centro histórico, y cuando vamos caminando no nos damos como ese tiempo de voltear y ver toda esa riqueza histórica de la que estamos rodeados. El Panteón del Saucito tiene tumbas. ¿Cuál es la más antigua que se hayan encontrado? ¿Más o menos de qué año? Pues para 1889. 1889, justo el registro que está. El año en que se funda, ¿no? Que se fundó, exacto. Bueno, pues precisamente esta riqueza que tiene el Panteón del Saucito se recoge en este proyecto de investigación, que bueno, todavía sigue nutriéndose, ¿no? Actualizándose. Sí, seguimos trabajando todavía, y ahorita que hablabas del pasado, para que entender el presente, bueno, hemos seguido registrando estos cambios, tanto en los rituales, en las formas de creer, como en qué se cree. Eso que también refleja, ¿no? Todo esto. No es lo mismo que esté un ángel. Mira, por ejemplo, voy a hacer una comparación muy, muy drástica, pero para que nuestro público lo pueda entender fácil. Miren, por ejemplo, para 1889 la mayoría de las evocaciones en los monumentos son ángeles, son vírgenes, son niños y así. Para actualmente podemos encontrar todavía ángeles, pero hay muchas cruces, por ejemplo, hay sagrados corazones, pero se entrelaza, por ejemplo, con la Santa Muerte, ¿no? Que ya es otro elemento por ahí. Otro elemento nuevo, ¿no? Más contemporáneo. Más contemporáneo, sí. Bueno, nos damos una pausa y regresamos. Les recuerdo que estamos en redes sociales, comuníquese a través de esta vía. Y los dejamos con la cápsula del evento de la semana, parte de las actividades que tenemos cotidianamente acá en el Colegio de San Luis. Les recuerdo que la entrada siempre es libre y sin costo. En el Colegio de San Luis se encuentra el Centro de Documentación. Es un espacio de trabajo en el que se desarrollan proyectos de rescate de archivos relacionados con el patrimonio histórico y documental. Se cuenta con equipo, personal y herramientas especializados para ello. El patrimonio se define como la herencia del pasado, bienes actuales y el legado a las generaciones futuras. El patrimonio es o debería ser algo que se transmite de generación en generación porque se valora. En el Centro de Documentación se digitalizan los materiales mediante el uso de nuevas tecnologías como el escáner de documentos antiguos. El patrimonio digital está formado por los materiales informáticos de valor perdurable, dignos de ser conservados para las generaciones futuras y que proceden de comunidades, industrias, sectores y regiones diferentes. No todos los materiales digitales poseen valor perdurable, pero los que lo tienen exigen metodologías de conservación activas para mantener la continuidad del patrimonio digital.
El gobierno federal impulsa un proyecto para la memoria histórica y cultural de México, cuyo fin es resguardar de forma digital el acervo histórico del país. Esta Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural tiene como objetivo compilar en una plataforma digital todos los archivos del país generados a lo largo de la historia. El consejo asesor que preside la escritora Beatriz Gutiérrez Müller también lo integran, entre otros, Cristina Barros, Horacio Franco, Elena Poniatowska y Miguel León Portilla. En el Centro de Documentación del Colegio de San Luis se cuenta con documentos pertenecientes a los archivos municipales de Río Verde, Ciudad Fernández y Salinas. También existen carteles de la Cineteca Alameda, se tienen archivos institucionales como el del ahora extinto Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica y los archivos particulares, por ejemplo el del general Manuel Carrera Torres y del licenciado Miguel Ángel Cuadra Palafox. La intención del Colegio de San Luis de impulsar y desarrollar proyectos de rescate de archivos y patrimonio histórico y documental es tenerlos al acceso de todo público, darlos a conocer a la sociedad y permitir la generación de nuevas investigaciones que ayuden a valorar los documentos y la memoria histórica del Estado. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso aquí en Hablemos y desde el Colegio de San Luis estamos platicando con la doctora Adriana Corral. El tema que hoy estamos abordando tiene que ver con el patrimonio cultural, material o inmaterial, tangible o intangible. La verdad es que es mucha la riqueza que nos rodea y hoy precisamente les queremos también compartir que acá en el Colegio de San Luis hay un proyecto, tenemos el Centro de Documentación en donde con el uso de nuevas tecnologías se está rescatando material que parecía perdido, olvidado, que de pronto se encontraba por ahí en alguna bodega, en alguna oficina pública, en muy malas condiciones, hay que decirlo, pero que parte de este rescate que se está haciendo en el Centro de Documentación del Colegio de San Luis, bueno, pues se ha ido recuperando. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? ¿Cuál es el esfuerzo de recuperación que se está haciendo en este Centro de Documentación que nosotros acá en corto y en confianza le decimos el CEDOC y que justamente se apoya de unos escáneres padrísimos con este uso de tecnología que pues nos sorprende, ¿no? Bueno, un poco para seguir hilando las ideas que vengo comentando sobre las fuentes que utiliza el historiador. Habíamos concluido platicando un poco de lo que eran estos libros del cementerio, porque precisamente estos libros vinieron a dar al Centro de Documentación para un posible proyecto de digitalización, el cual se llevó a cabo de manera exitosa y bueno, ahora ustedes, cualquier usuario que se acerque al ayuntamiento puede pedir la ubicación muy rápido a través de estos libros que ya se digitalizaron. O sea, los libros del Panteón del Saucito los trajimos acá, se escanearon y se ya están disponibles. Y ya se entregaron y están para consulta pública. Entonces, el hablar un poco de estos libros es el pretexto que nos dé pie para poder hablar de estas fuentes que, como tú ya has mencionado, han venido a dar a este centro de documentación. Yo quisiera mencionar que este centro no es nada nuevo. El centro, bueno, fue inaugurado en el año 2004 y actualmente pues tiene bastantes proyectos de digitalización. Yo diría que más de 8 tranquilamente. Y yo pertenezco a uno de esos proyectos que está siendo coordinado actualmente por la doctora Luz Carrega Lamadrid. ¿Cuál es el objetivo de estas fuentes y de este centro? Bueno, principalmente generar archivos digitales que puedan ser de consulta ágil, rápida, a través de medios electrónicos de la World Wide Web, ¿verdad? www, mejor para que todos me entiendan, www. Y búsqueda en internet, en internet, así es. Y como tú bien mencionaste, este centro cuenta con 2 escáneres de muy amplia capacidad. Uno es a color, el otro es en blanco y negro, y ya se han llevado a cabo digitalizaciones bastante importantes completas, además de fondos, algunos provenientes de municipios que están a cargo de la doctora Luz Carrega, y bueno, en este caso yo me voy a referir a los que han estado bajo mi responsabilidad.
Uno de ellos, también fuentes de investigación, fue el Archivo Histórico de Salinas del Peñón Blanco, que actualmente se encuentra en su segunda etapa de digitalización. Estamos abarcando documentos que van aproximadamente de 1845 a 1903. Hay otro proceso de digitalización que es el archivo MID. Es un archivo particular que no es nada fácil de consultar, digamos, no es fácil de ubicar en otros medios y también es difícil de consultar, en tanto, bueno, que sigue siendo un archivo particular. Y pues como les mencionaba, este tipo de archivos muestran características de la sociedad muy locales. Otro proyecto que también se ha desarrollado y que yo lo comenté hace rato es el del archivo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Similares y Conexos de la República Mexicana, solo su sección 20, que es la que corresponde a San Luis Potosí. ¿Qué es lo que conocemos como el STIC? Que es lo que, sí, claro, los potosinos nos dicen el STIC y ya sabemos de qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y bueno, este fondo es muy rico, tiene correspondencia, contratos colectivos, revistas, tiene planos, por ejemplo, de las modificaciones que se hicieron a la sede del sindicato, estándares. También en ese momento se recibieron algunos proyectores cinematográficos que están resguardados aquí con nosotros. A mí me gustan, por ejemplo, de esa colección del STIC, tiene una colección de fotografías de luchadores, por ejemplo. Si tú recuerdas, el STIC tenía por ahí un foro, ¿no?, donde se hacía la lucha libre en San Luis, y hay unas fotos padrísimas, hay del Santo, de Blue Demon. De Blue Demon, hay de mujeres luchadoras con una fisonomía muy diferente a lo que ahora comercialmente nos venden como el cuerpo perfecto, ¿no? Son unas mujeres un poquito robustas, ¿no? Pero bueno, ese es también se está digitalizando, ya se lleva aproximadamente la mitad de este acervo. Y también quisiera hablar de otro que también tengo responsabilidad, que es la Cineteca Alameda. Este acervo fue donado por el señor Miguel Ortiz Cerda, que en su momento fue un distribuidor de la Compañía de Películas Nacionales de México entre 1970 y 2000. Y este acervo, para quienes no conocen cómo se llevaba a cabo este procedimiento de distribución de películas, llegaban a este tipo de agentes como el señor Ortiz Cerda. Entonces llegaba pues el rollo de la película, ¿no?, y llegaban varios carteles con diferentes diseños. ¿Por qué era esto? Porque el cartel no podía ser expuesto, por ejemplo, podría ser un cartel muy erótico que era para ciudades, y la misma película con el otro cartel un poco más recatado, más tapaditos todos, para poder ser expuesto, por ejemplo, en el medio rural. Inclusive había películas que no podían ser distribuidas en los mismos lugares, precisamente porque se catalogaba este tipo de películas para el público al que eran dirigidos. Finalmente este señor se retiró aproximadamente en el año 2000 de llevar estas películas en carpa, ¿no?, a varios municipios de San Luis, y queda esta colección que está digitalizada y que la referencia a películas es magnífica. Se tienen aproximadamente 3.600 carteles que refieren películas desde 1970 hacia el año 2000, y de lo que se ha digitalizado ya se han hecho 16,000 imágenes para esto. Entonces imagínate esto como fuente de información para un historiador, bueno, es una mina de oro. Es que para los jóvenes que nos están viendo, a lo mejor no les dice o les dice poco todavía este tipo de cine que se hacía en los años 70. Sí, no, y nosotros estábamos muy chicos y la verdad es que era toda una época. Claro, mira, por ejemplo, a lo mejor películas de Chabelo, ¿no? Que ahorita Chabelo es el que más al que sí conocen seguramente. Entonces a él posiblemente han escuchado la referencia, pero para nosotros en la época de la infancia, bueno, Chabelo tenía muchas películas infantiles de las cuales existen estos carteles aquí, que Chabelo contra las momias, El Santo contra las momias, la lucha libre, la etapa de la lucha libre, que también nos dice mucho de, no solo del tipo de cine, el cine de ficheras, no solo el tipo de cine, sino el tipo de sociedad que era México en esos años, ¿no? Y esto del Casino STIC, bueno, también fue uno de los sindicatos más poderosos o con mejor presencia a nivel nacional, y la verdad es que también dejaron una huella social, económica, política,
por ahí pasaban o desfilaban celebridades, se construían mundos aparte, ¿no? Entonces, toda esta riqueza, bueno, pues va a estar siendo rescatada. Imagínense lo que nos pueden contar estos más de 3,600 carteles, ¿no? Claro, y ahí tienes nuevamente el ejemplo de lo que vendría siendo pues el patrimonio tangible, porque tienes el documento, el intangible por, como tú mencionas, todo lo que puede llegar a explicarse a través de un cartel, y también pues estos nuevos métodos que están reconocidos con base en la historiografía de la historia cultural. Hay un proyecto a nivel nacional que tiene que ver con esto de la memoria histórica precisamente del gobierno federal. ¿Ahí cómo se inserta esto del Centro de Documentación? Sí, bueno, mira, el título completo que se ha divulgado es Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, y que ha sido impulsado desde el gobierno nacional, que coordina la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y que básicamente tiene como finalidad reunir en un solo sitio electrónico la mayor cantidad de documentación digitalizada a nivel nacional, de todos los niveles, desde el nivel nacional, el estatal, el local, municipal, todo lo que se pueda, en una sola base de datos, con la intención de sistematizar y poner a disposición del público toda esta cantidad de información de manera digital, electrónica. Vamos a platicar un poquito más amplio de esto y bueno, otros temas. Estamos llegando ya al último bloque. Cuando regresemos de la pausa, le ampliamos esta y otros aspectos de la información que maneja nuestra invitada, la doctora Adriana Corral. Antes vamos a la pausa y los dejamos con nuestra novedad editorial, por si quieren darse una vuelta por nuestro sitio del Fondo Editorial. Recuerden que es también la librería está disponible para que puedan comprar en físico o en línea. Continuamos, estamos en Hablemos. Seguimos platicando de patrimonio cultural y en el Colegio de San Luis hay un ejercicio que me parece a mí muy rico, lo hacen muchas universidades y centros de investigación, y son las cátedras. El programa de historia cuenta con la cátedra Primo Feliciano Velázquez, y en esta cátedra se invita cada año a un investigador de otro centro de investigación o de otra universidad, un investigador distinguido por su trabajo, por su trayectoria, por su aportación a las ciencias. Y en esta ocasión, bueno, pues la cátedra Primo Feliciano tendrá a una invitada muy especial, y tiene que ver con esto que estamos platicando porque justamente se dedica o se ha dedicado parte de su trabajo precisamente a esta labor de nutrir de diversas fuentes el trabajo de los historiadores. Nos mencionabas antes de irnos al corte de este proyecto que hay a nivel nacional. Es un esfuerzo de recuperar toda la memoria histórica de una manera digital, digamos, en un espacio digital. El Colegio San Luis ya lo está haciendo desde hace varios años. Nos decías que desde el 2004 está el Centro de Documentación, y bueno, pues de algún modo se relaciona con la invitada que tendrán ustedes para la Cátedra de Historia este año. Así es. Bueno, en este año me va a tocar coordinar este programa que se llama la Cátedra Patrimonial del programa de Historia,
y se ha invitado a la doctora Jennifer Jenkins. Ella es una especialista que trabaja temas que interrelacionan entre literatura, historia y cine. Por eso yo un poco también en el bloque anterior ya hacía énfasis al asunto de los carteles y todo este tipo de información que nos pueden otorgar de la sociedad, de un lugar, de un gusto, de una moda, porque con la visita de la doctora Jennifer Jenkins lo que estamos intentando pues es profundizar sobre este tipo de análisis, en donde además no solamente el historiador va a tener una cabida, sino también están abiertas las puertas para recibir interesados, por ejemplo, en ciencias de la comunicación, en antropología, en diseño. Si ustedes vieran estos carteles, tienen unos diseños magníficos, que les digo que de una sola película podemos encontrar 4 o 5 diseños. Y pues la doctora Jenkins en todo este año estará siendo reconocida con esta cátedra y estará viniendo al Colegio de San Luis alrededor de 5 ocasiones, en las cuales ella va a estar brindando diferentes seminarios, todos relacionados con el tema de la interpretación de literatura, patrimonio cultural tangible, patrimonio cultural intangible, historia, cine. Ella viene pues de la Universidad de Arizona y sirva esto también un poco como pretexto para mencionar que el año pasado se firmó también un convenio de colaboración con la Universidad de Arizona. Y además, bueno, de su visita se llevará a cabo un simposio internacional en el mes de junio, empezando la semana de junio, en donde vamos a contar con la visita de varios investigadores coordinados por la doctora Jenkins y el equipo de trabajo que ya está conformado aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, vamos a discutir todo sobre este tema. Nos decías que antes de empezar el programa, me llamó mucho la atención porque yo el concepto no lo había escuchado, que la doctora Jenkins trabaja el tema de patrimonio efímero. ¿A qué se refiere con patrimonio efímero? Ya más o menos después de escucharlos a los historiadores me doy una idea de que lo que es intangible o lo que es tangible o lo que es material y lo que es inmaterial, pero este de patrimonio efímero, ¿qué nos dices? No lo había escuchado. No lo había, bueno, pues es una corriente teórica también, digamos, de reciente creación, 5 años para acá, 6 quizás, en donde se está haciendo dentro de este gran contexto del patrimonio cultural tangible e intangible, se le está enfatizando una característica que es efímero, es decir, que si no se resguarda tiende a su desaparición. Un ejemplo, los ejemplos siempre son muy ilustrativos, sí. y nos van a poder ayudar. Una de las labores más grandes que ha hecho la doctora Jenkins en este sentido es la recuperación, por ejemplo, de videos caseros. ¿Cuántas veces no hemos dicho, oye, vamos al festival música barroca y llevas ahora hasta el teléfono, porque el que goce de una cámara de video, pues privilegiado, ¿verdad? Pero la mayoría cargamos el teléfono y ahí está uno grabando el recital, la audiencia, si es alguna danza, registras la danza y ese video te lo llevas tú a tu casa. Y bueno, obviamente pues tú lo disfrutas, tu familia lo disfrutas y lo compartes con algún amigo, pero si tú no lo resguardas de una manera adecuada, pues esa memoria que te puede decir mucho de un evento o de una circunstancia, pues tiende a su desaparición porque no está registrado, catalogado, disponible a consulta para otros ojos. Y en ese sentido, la doctora Jenkins pues tiene como que esa línea, ¿no? Su concepto teórico de efímero es la búsqueda y recuperación de este tipo de material que nada más, bueno, ya utiliza el cine, pero no el cine hollywoodense, sino el cine alternativo que podríamos llamar nosotros, ¿no? Y en ese sentido se vuelve muy pertinente su colaboración en el colegio desde este punto de vista binacional, porque pues ellos traen ya toda su experiencia de lo que es en Tucson, donde está la Universidad de Arizona, de lo que ellos han podido recuperar y lo vienen a contrastar aquí en San Luis Potosí con lo que está ocurriendo con todo este tipo de materiales. Entonces yo creo que va a salir algo pues bastante interesante, enriquecedor y bueno, lo más importante pues es que va a estar abierto al público, ¿no? Así que bueno, pues si son estudiantes de la carrera de comunicación, de la carrera de diseño gráfico, antropología, claro, inclusive historia. Yo creo que todas las ciencias sociales aquí se pueden cruzar a los interesados
a lo mejor por algún interés específico, por interés académico, o también por a lo mejor una curiosidad personal, por hasta una afición. Es siempre enriquecedor que se participe en todo este tipo de cosas. Es una cátedra abierta. Es una cátedra gratuita. Los seminarios están en los espacios del Colegio San Luis. Recuerda que somos un centro público de investigación y para nosotros, bueno, pues es un gusto, es una obligación, es un placer tener los espacios abiertos y disponibles para todo público. Doctora, pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que nos quieras decir sobre, bueno, pues esta invitación? Particularmente creo que la doctora Jenkins tiene un trabajo muy bien construido, que la respalda, porque veía en la semblanza que me diste favor de compartir que ha trabajado en festivales de cine, que impulsa muchas actividades a nivel local, con cuestiones también con los nativos, con los primeros fundadores, así es. También este cine de frontera, este cine local, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los temas que más le ha interesado a ella dentro de este concepto de patrimonio efímero es que se pensaba, por ejemplo, de la frontera, ¿no? Cómo lo están representando en el cine. Y bien dijiste, no el cine de Hollywood. No es otro cine que hacen otro tipo de personas, otro tipo de perfiles. Otro tipo de perfiles, otro tipo de información, sin caer tampoco, bueno, podríamos decir que como que pasa de ladito con el cine documental, pero no, a ella lo que le está interesando es, ahora sí que, qué es lo que se piensa de ciertos procesos a través del ojo común del individuo de a pie. Y no solo eso, yo creo que otro elemento que no había mencionado es que en estos seminarios que se van a estar otorgando a lo largo del año y el evento del Simposio Internacional que será, aquí tengo ya la fecha, junio 6 al 8 de este año, se va a llamar Patrimonios Culturales Compartidos, Memoria, Espacios y Fronteras. No solamente se va a abarcar, pues ahora sí que el material cinematográfico como tal, sino también la doctora Jenkins llega a un nivel de análisis donde se habla hasta como de la técnica, ¿no? ¿Qué técnicas se están utilizando para hacer estos tipos de registros? Entonces yo creo que en ese sentido va a ser muy enriquecedor y bueno, pues los invitamos a todos y a que continúen al pendiente. Esta información poco a poco se irá presentando en la página del Colegio de San Luis. Así es, y estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí también estaremos lanzando constantemente la información que bueno, estarán generándose a partir de la cátedra y a partir de la visita de la doctora Jenkins. Y bueno, les recuerdo que estamos regalando un par de libros que amablemente nuestra invitada nos ha obsequiado para nuestro público. Si son las primeras 2 personas en comunicarse a través de Facebook, ahí se registra en el mensaje inbox la fecha y la hora y en función de ello decidimos a los ganadores. Y bueno, pues ahí constantemente, si usted ya se comunicó para programas anteriores, puede revisar. A veces nos tardamos un poquito en estos casos, por ejemplo, ahora en diciembre nos tardamos un poco en los últimos libros que regalamos en precisar las fechas de entrega porque se atravesaron las vacaciones de diciembre y bueno, pues ahí nos habrán de disculpar. Pero ya estamos en constante comunicación con ustedes por esta vía. Búsquenos también en nuestra página web www.colsan.edu.mx porque ahí estamos publicando las convocatorias para los posgrados que se están generando, para la licenciatura en Relaciones Internacionales que ya está por empezar su promoción y bueno, pues el resto de la oferta académica que tiene el Colegio de San Luis. Y nos vamos ya, gracias por habernos acompañado nuevamente. Al contrario, muchas gracias Lidia por la invitación de tu correo estar aquí. Para que la gente se comunique. Así es, para cualquier información a través de mi correo adriana.corral@colsan.edu.mx. Ahí estoy a sus órdenes, cualquier información que les pueda otorgar, inquietud sobre el tema, me dará mucho gusto de estar en contacto con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Y nos vamos, los dejamos con la agenda del Colegio de San Luis, agenda de actividades para los próximos días. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien. Gracias a todo el equipo de Canal 9 que nos ayuda a esta producción. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante la tercera semana de febrero. Los días 21 y 22 de febrero tendrá lugar el curso Retórica del Ejemplo, a cargo del Dr. Manuel Pérez, del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El día 21 de febrero la sesión se llevará a cabo de 12 a 3, mientras que el 22 se realizará en un horario de 4 de la tarde a 7 de la noche, ambos eventos en la Sala Miguel Caldera.
Les recordamos que a partir del día 21 de febrero y hasta el 4 de marzo tendrá lugar la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizada por la UNAM, y en la cual el Colegio de San Luis estará presente con textos de su fondo editorial. En este evento los invitamos el día 23 de febrero a la presentación editorial Entre Trópicos, Diálogos de Estudios Nueva Era entre México y Brasil. Se llevará a cabo a las 15 horas. Te invitamos a sintonizar el programa Hablemos, en donde cada semana conversamos con un investigador invitado sobre su trabajo en el campo de las ciencias sociales. Todos los martes, con repetición los jueves a la misma hora por 9TV. Escúchanos también en nuestro programa de radio Entre Voces, donde charlamos cada semana con diferentes investigadores invitados de diversos temas en torno a las ciencias sociales, por el 88.5 de FM en Radio Universidad. Puedes consultar estos y otros eventos en nuestra página web www.colsan.edu.mx, así como en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.